Paso por alto, esta es la propuesta de curso, que es la breve descripción que está, que figura en la presentación del curso, que está en el aula virtual, que es más o menos, en resumidas cuentas, lo que les comentó Marcos. Vamos a hacer una breve mención a lo que tiene que ver a la naturaleza de los datos espaciales, es decir, sin necesidad de profundizar demasiado, un breve repaso. Una cita ineludible es la de Cressy, del año 93, que hace una clasificación de los datos espaciales según los supuestos o características del proceso aleatorio que genera los datos. En este sentido, los datos espaciales son considerados realizaciones de un proceso aleatorio, en donde tenemos un vector aleatorio Z que está indexado por un índice espacial S que varía en D, es decir, este D es el soporte y según los supuestos o según la naturaleza de ese soporte D, estos datos espaciales se pueden clasificar en datos geoestadísticos, datos areales o también llamados lattice o regionales y patrón de puntos. Como ya lo vamos a mencionar más adelante, la mayoría de las aplicaciones en econometría espacial trabajan con datos areales, aunque de a poco se van incorporando también otros tipos de datos. En particular, estos datos areales o regionales, recuerden que la clasificación fundamentalmente está centrada en la naturaleza de ese soporte D. Tanto para los datos geoestadísticos como para los datos regionales, ese D, ese conjunto D es fijo. En el caso de los datos estadísticos es una superficie continua y en el caso de los datos regionales es discreto, es decir, D es una colección finita de puntos o áreas. Pueden ser regular o irregular. Y asociado a ese soporte D se presenta una estructura de vecindades, tema que abordaremos más adelante. Ejemplos de datos regionales. Por ejemplo, tenemos datos del Producto Bruto por provincia para la Argentina, o el ejemplo con el cual vamos a trabajar hoy, que son datos de fecundidad a nivel departamental, es decir, tenemos datos de la fecundidad para todos los departamentos de la República Argentina. Y un poco, a diferencia de los datos geoestadísticos y los datos regionales, en donde ese soporte D es fijo, en el caso del patrón de puntos, D es aleatorio. Es decir, que los puntos son el resultado de un proceso espacial, de un proceso aleatorio, y el principal interés está centrado en la localización del evento. Por ejemplo, si uno quiere estudiar los homicidios en una ciudad determinada. En el caso del patrón de puntos, esos datos se suele decir que pueden estar marcados o no marcados en el sentido de si uno a ese punto le asocia algún atributo de interés, alguna característica que sea de interés estudiar. Nosotros en particular vamos a dedicarnos fundamentalmente a los datos regionales o datos lattice o datos areales. La ubicación geográfica de los datos, bueno, se realiza por medio de coordenadas. Los distintos métodos que se proponen para analizar un conjunto de datos espaciales difieren muchas veces según la tipología de los datos. Aunque hay algunas metodologías que son comunes, en general la distinta naturaleza de los datos por ahí condiciona el tipo de método que podamos utilizar al momento de tener que analizar un conjunto de datos espaciales. Como lo había mencionado recién, el análisis principal en econometría es de datos areales. Sin embargo, las otras tipologías de a poco van siendo incorporadas dentro de las distintas aplicaciones empíricas con las que nos podemos encontrar. Dos cuestiones a mencionar que es común a todos los tipos de datos espaciales es el problema de la unidad de área modificable, que
podríamos entenderlo como la versión geográfica de la falacia ecológica, que tiene que ver con que la inferencia que nosotros realicemos a partir del análisis de los datos podría cambiar con la escala. En este sentido, habría que distinguir dos tipos de efectos, un efecto agregación y un efecto zonificación, sobre el cual no me voy a detener, pero sí dentro de la bibliografía que está sugerida al final de esta presentación, es interesante el abordaje que hace de estos dos puntos. Por un lado, el problema de la unidad de área modificable, como así también problemas que se pueden generar cuando uno combina diferentes tipos de datos. Es decir, el famoso problema del cambio de soporte, es decir, si trabajo con datos áreales, pero también combino datos geoestadísticos. El análisis exploratorio de datos espaciales podemos entenderlo como el conjunto de técnicas que van a permitir detectar patrones espaciales, concentraciones locales, detección de outliers, siempre hablando de outliers espaciales, y fundamentalmente el análisis de todo este análisis lo que nos va a sugerir en definitiva son hipótesis de trabajo, que en una instancia posterior de modelación, en donde uno deberá incorporar los efectos espaciales en los modelos, suelen ser de mucha utilidad. Sobre eso fundamentalmente ya va a abordar Marcos el encuentro de mañana, jueves y viernes. Evidentemente que las herramientas usuales del análisis exploratorio de datos resultan limitadas por el hecho de que están ignorando la dimensión espacial de los datos. Este análisis exploratorio, en definitiva, lo que trata, lo que pretende es hacer que los datos hablen por sí mismos. Recuerden que este análisis exploratorio de datos, cuyo precursor fue Tukey, de alguna manera es una instancia superior al mero análisis descriptivo. Para poder iniciar un análisis espacial de datos, es importante que la información, que ese conjunto de datos esté georreferenciada. El tipo de archivo estándar en el que se almacena la información son los denominados shapefile. No es la única forma de almacenar los datos, pero es el que se utiliza con mayor frecuencia. Este formato es el más utilizado y cualquier programa GIS puede leer este tipo de archivos. Es un formato vectorial, este tipo de archivos shape es un formato vectorial que almacena la localización de los elementos geográficos y sus atributos. Es un formato multiarchivo y en general el shape viene acompañado de otros archivos. Como mínimo siempre vamos a tener 3. Un archivo con el archivo con extensión SHP, SHX y el DBF, que es la base de datos en definitiva, donde vamos a almacenar la información que en realidad nosotros queramos analizar. El software que vamos a utilizar en este primer encuentro como propuesta de un análisis exploratorio de datos es Geoda, un software que fue diseñado por Luke Anselin. Es un programa estadístico que permite no solo un análisis exploratorio espacial, sino que tienen herramientas para un análisis exploratorio simple, permite visualizar los resultados por medio de mapas, genera matrices geográficas, las famosas matrices W o matrices de contacto, provee herramientas para detectar la dependencia espacial. Acá nos vamos adelantando un poquito a uno de los efectos espaciales con los cuales nos podemos encontrar. Tiene un módulo para estimar modelos, incorpora la dependencia espacial y no necesita GIS para operar, pero los datos que uno va a utilizar son GIS compatibles. Obviamente que existen otras alternativas a este software. Decidimos usarlo
una de las razones también porque Luke Anselin ha sido uno de los precursores, uno de los, digamos, de los exponentes. Cuando uno habla de econometría espacial, no puede dejar de mencionarlo a Luke Anselin. Es un software gratuito, pero también tenemos paquetes en R, tenemos en Stata, bueno, bajo licencia obviamente, MATLAB, también hay algunas opciones que incorporan el análisis bayesiano dentro de lo que el análisis espacial, pero nosotros en esta primera parte nos vamos a trabajar con Geoda y mañana y el viernes Marcos va a trabajar con varios paquetes de esta es la plataforma de Geoda, a la cual uno puede acceder a través de internet. A partir de esa plataforma uno podría bajar el programa. Esta es la última versión, la 1.16. De hecho, yo tenía una versión anterior y anoche la bajé esta. Tiene una sección de documentación que es muy interesante porque es bien completa y tiene un conjunto de datos que utiliza en esta documentación al momento de ejemplificar las distintas herramientas que provee el software. Entonces, para aquellos que no lo hayan utilizado, siempre se sugiere la lectura de la documentación porque es muy completa y va explicando el paso a paso de cada una de las herramientas que ofrece el software. Cuando uno digamos, ejecuta el programa, aparece una primera barra con el menú en donde está básicamente todas las herramientas que ofrece el software y se habilita este cuadro que es el que nos va a permitir a nosotros cargar los datos con los cuales vamos a trabajar. Después yo ya les voy a mostrar algunas cosas, las puse en pantalla como captura y porque no sabía muy bien cómo iba a andar con la conexión que yo tengo de internet y con la posibilidad de al mismo tiempo ir operando con el programa. Pero en la medida de las posibilidades les voy a ir mostrando también con Geoda estos procesamientos. Algunos resultados yo ya los he copiado en las diapositivas. Bueno, acá hay una breve descripción de todo lo que uno podría hacer, desde carga de datos, que es lo primero que uno hace, manipular esos datos, la posibilidad de crear pesos espaciales, geovisualizar los datos, herramientas para hacer un análisis exploratorio, tiene herramientas para poder detectar la autocorrelación espacial, tiene algunas herramientas para un análisis espacio-temporal. Nosotros vamos a trabajar con un corte transversal, es decir, que Marcos Mann el día viernes sí va a hacer una breve introducción a datos de panel e incorporar ya la noción no solo de un análisis espacial, sino espacio-temporal. Y finalmente tiene también, como yo les había mencionado antes, un complemento para el análisis de regresión incorporando la dependencia espacial. Con este ejemplo vamos a trabajar hoy y también lo va a recuperar Marcos mañana y el día viernes. Es información a nivel departamental para la Argentina. Estas son las variables que han sido medidas. La variable hijos, la variable... Esta variable en definitiva es una variable que se utiliza para tratar de representar o de medir la fecundidad. Si captura la fecundidad, esta es una definición operativa que hacen los demógrafos al momento de medir la fecundidad. Y acá se proponen tres variables. Marcos recién mañana y pasado va a trabajar con modelos, entonces va a utilizar la educación,
estas tres últimas variables como predictoras o como variables para poder explicar el nivel de fecundidad en la Argentina. Nosotros simplemente no vamos a plantear modelos, vamos a ir proponiendo análisis univariados para algunas de estas variables. Bien, para poder comenzar a trabajar, lo que deberíamos nosotros es ejecutar el programa. Yo acá, fíjense, cuando uno ejecuta el programa, lo que les aparece es un primer cuadro en donde está el menú con todas las herramientas que ofrece el software, y luego les abre este cuadro en donde uno debería abrir, o sea, cargar los datos, en definitiva. Entonces, nosotros vamos a trabajar, como les decía recién, con archivos shape, pero después ustedes pueden, con más tiempo, indagar, pero es compatible con otros tipos de archivos que contienen información espacial. Los archivos shape son los de uso más frecuentes, entonces tenemos que elegir el tipo de archivo que vamos a abrir. El archivo estos archivos ustedes los tienen en una carpeta que se llama datos y que está en el sitio del minicurso. Automáticamente lo que nos hace el programa es nos grafica los datos. Fíjense acá tenemos datos para la Argentina. Entonces tenemos el mapa de la Argentina, la división en departamentos, es decir, la unidad de análisis espacial es el departamento. Podemos ver que tenemos 531 observaciones. Y generalmente uno lo primero que hace es también abrir, fíjense acá dentro de la barra del menú, hay una opción que es la tabla. Si uno abre la tabla puede ver, fíjense, en realidad cuando uno le pide tabla, lo que hace el programa es levantar. Recuerden que en el caso lo que ustedes tienen cargado en la base son 4 archivos. Generalmente el shape no viene solo, sino que viene acompañado de otros archivos. El DBF es el que contiene los datos. Por ejemplo, en nuestro caso, las variables hijos, urbana, educa y hogares no pobres. Otra variable que también estaba cargada era la provincia, y acá están cargados también las coordenadas del centroide. Me adelanto un poquito, pero digamos, cada una de estos departamentos es un área, es un polígono irregular. Entonces, lo que hace el programa, es determinar un punto, que es el centroide, que se determina geométricamente, y lo que hace es, yo acá ya la generé, pero uno tiene la opción, si uno se posiciona en el mapa, con el botón de la derecha, dice centros de forma, y acá tiene la posibilidad de o mostrar o añadir los centros medios o centroides. Son dos definiciones alternativas. Uno, en definitiva, lo que hace es buscar un punto, una localización que sea representativa del área. Estas son las que tiene las dos que tiene el programa, pero uno podría decidir, por ejemplo, tomar las coordenadas de la cabecera del departamento o las coordenadas de la localidad del departamento con mayor población o con mayor nivel de actividad. Todo dependerá del fenómeno que estemos estudiando. Estos dos criterios que ofrece el software, el de los centros medios o centroides, en realidad se determinan por propiedades geométricas, y lo hace automáticamente el programa. Es decir, yo acá ya las había generado, por eso esa información está disponible. Entonces, esta es la tabla con toda la información. Siempre van a tener una primer columna que es el famoso identificador, el ID, que cada unidad geográfica está identificada con un número diferente. Eso es fundamental
para poder luego definir estas famosas matrices W o matrices de contacto. No debería haber una unidad con un número repetido, sino nos va a marcar error y no nos va a permitir construir esas matrices de contacto. Si esta variable no estuviera, no hay problema porque vamos a ver que cuando construyamos las matrices W, el programa tiene la posibilidad de crear la variable. Entonces le asigna un número a cada una de las unidades geográficas. Bien, volviendo a la presentación, bueno, este era el mapa que les mostré recién, la tabla. Una de las herramientas que tiene GeoDa es la posibilidad de geovisualizar los datos mediante mapas. Bueno, los mapas, bueno, esta expresión es más común dentro de la econometría, hablar de mapas coropléticos, aunque no es exclusiva, pero en econometría es muy común hablar de mapas coropléticos, permiten visualizar la distribución de la variable. Acá se están enumerando algunas de las opciones que provee el software. Para mencionar como algo, como una nota distintiva del software, es que la selección en un gráfico simultáneamente identifica la selección en todos los gráficos. Es decir, si uno realiza 2 o 3 gráficos, luego lo interesante es que lo que uno marca en uno automáticamente se va actualizando en otro. Eso es bastante interesante. Vuelvo acá para mostrarles porque veo que está funcionando bien rápido, así que les voy a ir mostrando, por ejemplo, hay distintas alternativas, la idea es que después uno puede ir explorando. Uno puede construir un mapa de cuantiles en donde tendrá que expresar, bueno, con cuántas clases va a trabajar. Si uno decidiera trabajar con 4 categorías, esto sería, bueno, podría trabajar con 4 o con 5. Por ejemplo, si decidimos trabajar con 5, voy a elegir la variable hijos. Entonces, fíjense, fíjense en que son mapas de cuantiles, de manera tal que tienen la particularidad de que van a definir, en este caso, 5 subconjuntos con la misma cantidad de datos, por la definición de cuantiles. Si hubiésemos tomado 4 categorías, hubiesen sido en definitiva las 4 categorías que quedan identificadas a partir de los cuartiles. En este caso, estamos tomando 5 categorías y las tonalidades nos van indicando. Fíjense, si esta es una variable que mide la fecundidad, tenemos desde los colores más claros, en donde la fecundidad es menor, a los valores, a estos colores más oscuros, en donde son departamentos con una mayor tasa de fecundidad. Entonces, observando el mapa, uno debería poder ir identificando algunos patrones, es decir, concentraciones. Por ejemplo, acá podemos ver, bueno, que en la zona norte, noroeste, tenemos los colores más oscuros, lo que estaría indicando mayores tasas de natalidad. Después podríamos ir viendo, por ejemplo, las zonas más claras, que están concentradas en la zona centro del país, Córdoba, Santa Fe, parte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, evidentemente que el conocimiento que uno tenga del fenómeno que está estudiando le aportará más herramientas para poder hacer, porque en definitiva hay que tratar de hacer hablar el mapa y tratar de descubrir algún tipo de patrón espacial y luego en base a esto poder de alguna manera construir alguna hipótesis respecto del comportamiento de la fecundidad que luego habrá que contrastarla. Este es un mapa entonces de cuantiles, hace los mapas de caja o box map. Fíjense que acá tiene 2 opciones con 1,5 y 3, que esto es lo que permite el típico diagrama de caja, en donde uno puede identificar los atípicos y los valores extremadamente atípicos. En un diagrama de caja,
Fíjense, acá podemos ver. Acá a la izquierda, fíjense en que está identificada la variable con la que estamos trabajando y con los distintos colores. Acá deberíamos prestar atención a, en la parte, digamos, tanto en el extremo inferior como en el extremo superior, la posible existencia de valores atípicos. Fíjense en que acá atípicos inferior tenemos 6, hay 6 departamentos, y atípico superior 7. Pero tengamos presente que estos valores atípicos no son espaciales. Es decir, la idea de atípico acá se determina en función de que esos valores tienen un comportamiento muy diferente al Y. Es decir, están alejados más de, son los límites típicos que uno calcula para identificar los atípicos. Pero no están considerando la localización. Ya vamos a ver más adelante que hay otra herramienta que sí nos va a permitir detectar valores atípicos espaciales, es decir, que consideran la localización de ese valor. Como habíamos mencionado anteriormente, también tiene herramientas para un análisis exploratorio simple, digamos el clásico que no incorpora la dimensión espacial. Bueno, también podríamos hacer un diagrama de caja para esta misma variable y bueno, acá podemos observar que esta es la forma tradicional que uno construía un diagrama de caja. Tenemos acá esos atípicos superiores, esos 7 departamentos que tienen una alta tasa de fecundidad, y acá en la parte inferior tenemos estos 6 departamentos que tienen una tasa baja. Fíjense en que si nosotros seleccionamos cualquier departamento en el mapa, automáticamente lo podemos visualizar en el otro gráfico. Fíjense, si yo elijo, por ejemplo, este departamento, fíjense, es ese valor. Los valores atípicos, por ejemplo, este valor es un atípico, yo lo marqué en este gráfico y automáticamente se actualizó en este. Y también se actualizan no solo en los mapas, sino en la base. Por ejemplo, ese valor, que es un valor atípico, lo puedo localizar acá. Bueno, pero ese departamento, si me voy al mapa, fíjense, figura en amarillo, pintada la línea correspondiente a ese departamento. Bien, yo acá, bueno, en esta base lo que nos está faltando es por ahí sería ideal, es el nombre del departamento para poder identificarlo. Tenemos este código de provincia es el código que habitualmente, es el código que utiliza el INDEC para identificar las provincias. Entonces uno automáticamente podría identificarlo en la base a ese valor, y el valor es 1,83, porque corresponde a la variable hijos. Otro mapa que es muy interesante, que es este mapa condicional. Ya este mapa de alguna manera nos permite, fíjense en que es condicional porque nos permite analizar una variable condicional a otra. Entonces, les permite condicionar por dos variables. Entonces, por ejemplo, yo quiero estudiar la variable hijos y lo voy a condicionar a el nivel de educación y a esta otra variable que mide hogares no pobres. Fíjense en que educa mide el nivel de educación y hogares no pobres mide el porcentaje de hogares no pobres. Eso hay que tenerlo presente al momento después de poder interpretar los datos. Hacemos aceptar y fíjense lo que construye. Construye 9 mapas.
En realidad lo que hace es, primero, la variable que está representada acá es la variable fecundidad. Es la variable hijos, en realidad, que nos mide la fecundidad. Y la estoy condicionando en el eje horizontal a la variable educación. Y fíjense que lo que hace es establecer 3 niveles en base a los terciles. Estos valores 8,95 y 9,975 serían los terciles, primero y segundo tercil, de manera tal que a la izquierda tenemos el nivel de educación más bajo, nivel de educación medio y nivel de educación alto. Y si miramos en forma vertical, acá tenemos el porcentaje de hogares no pobres. En este primer tercil, en este primer subgrupo, tenemos los valores más bajos, pero de hogares no pobres. Quiere decir que tenemos los mayores niveles de hogares pobres. Acá el nivel medio y acá el nivel alto. Por eso decía, cuidado con esta variable porque mide lo no pobre, no los hogares pobres. Entonces, lo que uno hace es, en definitiva, miremos algo que es bastante intuitivo. Si uno mira este mapa que tenemos acá en el extremo superior derecho, acá tenemos representada la tasa de fecundidad para aquellos departamentos que tienen un alto nivel educativo y un bajo nivel de pobreza, o un alto porcentaje de los hogares son no pobres. Entonces, los departamentos que reúnen esas condiciones, un nivel alto de educación y un nivel bajo de pobreza, fíjense, se corresponden con los valores más bajos de tasa de fecundidad. Y en contraposición tenemos acá visualizado la variable hijo, es decir, el nivel de fecundidad de aquellos departamentos que tienen un bajo nivel de educación y un alto porcentaje de hogares pobres. Evidentemente que esto también ya va aportando datos si yo pretendo luego modelar la fecundidad en la Argentina a partir de estas variables. Entonces, esta es una herramienta interesante que tiene. Fíjense que por ahora no estamos incorporando la dimensión espacial como formalmente lo vamos a hacer a través de la matriz W, pero sí nos permite ya ir identificando algunos patrones en el comportamiento. En definitiva, nos está diciendo que la distribución de la variable no se produce al azar, sino que hay algún patrón sistemático que luego trataremos de poder cuantificar. Entonces, esos son algunos de los mapas. Ustedes después podrán seguir indagando. Tiene también acá esta opción mapas de tasa, pero dependiendo de la variable con la que estemos trabajando. Digamos, tiene una rutina que permite calcular tasas. Obviamente que uno debería indicarle los conteos, por ejemplo. Si uno quiere calcular tasas de delito, bueno, deberá indicarle en una columna dónde están los conteos y la población. Y solo el programa calcula tasas y tiene varios tipos de tasas. Y también está la opción esta del video de mapa, que lo que permite, fíjense, si uno elige, por ejemplo, hijos, les va mostrando, perdón, pero lo vamos a hacer con este mapa. Fíjense, si uno va a video, es un mapa animado, uno acá le puede regular la velocidad, entonces comienza, fíjense, de los valores más bajos hasta los valores más altos. Entonces acá uno ya va visualizando, bueno, primero los departamentos con menor tasa de fecundidad, y a medida que va avanzando, fíjense que ya los colores van cambiando y vamos llegando
cuando llegamos al extremo derecho, ya estamos considerando los departamentos con mayor tasa de fecundidad, y miren cómo se va actualizando también todos esos cambios en la base de datos. Y en todos los gráficos que hayamos realizado, se va a ir replicando eso mismo. Bien, tiene algunos detalles, lo puede hacer en forma ascendente, en forma descendente, lo puede detener, puede cambiar la velocidad, ajustar la velocidad como para ir mostrando. Esto suele ser útil para ir mostrando potenciales concentraciones de la variable en determinadas localizaciones. Bien, sigamos por acá. Bueno, acá hay algunos, bueno, yo acá había ejemplificado dos de los mapas que estuve mostrando. Este era con 5 cuantiles y este era el famoso box map, que permite identificar atípicos no espaciales. Bien, esto es una breve presentación. Ustedes tienen otras herramientas también, como la construcción de tienen la construcción de histogramas, diagramas de caja, diagramas de dispersión, o sea, todas las herramientas que uno utiliza en un análisis descriptivo, un análisis exploratorio simple, las tiene, y después también tiene ya las herramientas que más nos interesan, que son las que incorporan la dimensión espacial de los datos. Bien, habiendo presentado rápidamente algunas de estas herramientas que permiten visualizar los datos, vamos a pasar, deberíamos hacer un paréntesis para revisar los efectos espaciales que uno podría identificar en un conjunto de datos. Entonces, los efectos espaciales son dos: la dependencia o interacción espacial y la heterogeneidad espacial. Esos son los dos efectos espaciales que uno podría identificar en un conjunto de datos. La dependencia o interacción espacial, que en general es entendida por su versión más débil, que es, en general uno habla de autocorrelación espacial. Básicamente, ¿cómo se entiende la autocorrelación espacial? Lo que significa que el valor de una variable en un lugar determinado está relacionado con el valor en el vecindario, es decir, en los lugares más cercanos. Fíjense que acá aparece la idea de vecindario, es decir, para cada localización uno podría establecer un vecindario. Obviamente que luego habrá que decidir quiénes son vecinos y quiénes no son vecinos, pero la idea de autocorrelación espacial supone que el comportamiento de la variable, o sea, el valor que asume la variable en una localización determinada, tiene que ver o está relacionada con el comportamiento de la variable en el vecindario o en el entorno. La mayoría de las herramientas econométricas estándares no resultan adecuadas, porque inclusive uno podría pensar en algunas herramientas que se utilizan en series de tiempo, pero la gran diferencia es que algo que caracteriza los datos espaciales es el de la multidireccionalidad. Es decir, cuando uno analiza una serie de tiempo, existe una sola dirección. Es decir, pasado, presente, futuro. Pero en el caso de los datos espaciales hablamos de una multidireccionalidad, porque estamos pensando que dado un punto cualquiera, yo podría pensar en mínimamente las direcciones tenemos norte, sur, este, oeste, mínimamente, pero también podemos pensar en noroeste, suroeste, sureste, noreste. Entonces, hay una multidireccionalidad, es decir, la interacción que se da entre las unidades espaciales es en todas direcciones. Entonces, esto hace que las herramientas estándares sean limitadas y no nos permitan hacer un análisis adecuado de los datos.
Y por eso es que la mayor parte de la bibliografía se dedica al estudio de la dependencia o interacción espacial y un poco menos a la heterogeneidad espacial, por el hecho de que algunas herramientas de la econometría podrían ser útiles para abordar la heterogeneidad espacial. Volviendo al tema de la dependencia o la interacción, esa autocorrelación espacial, uno puede definirla como la similitud de valores en localizaciones próximas. Similitud en un sentido amplio, porque la autocorrelación podría ser positiva o podría ser negativa. Cuando la autocorrelación espacial es positiva, en definitiva estamos diciendo que los vecinos son similares, es decir, el comportamiento de mis vecinos es muy parecido al mío. Es decir, yo tomo un departamento que tiene una tasa de fecundidad alta, entonces si la autocorrelación es positiva, lo que estamos diciendo es que los departamentos vecinos también van a tener una tasa alta de fecundidad. Por eso se suele hablar de un efecto contagio. Ahora bien, si la autocorrelación es negativa, entonces lo que estamos diciendo es que los vecinos tienen un comportamiento diferente. Entonces se suele hablar de un efecto, ya no contagio, sino un efecto competencia. Es decir, si este departamento tiene una tasa de fecundidad alta, está rodeado por un vecindario de departamentos que tienen tasas bajas. Entonces, esto básicamente sería que entendemos por autocorrelación espacial positiva o negativa. La heterogeneidad espacial, que es el otro efecto espacial que puede estar presente en un conjunto de datos, es un tipo de inestabilidad estructural que puede provenir tanto del término del error, que es lo que habitualmente denominamos heterocedasticidad, o bien de los coeficientes de las variables del modelo. Marcos, en las aplicaciones que va a trabajar mañana, va a hacer mención al tema de la heterogeneidad espacial, y en el encuentro del viernes básicamente va a plantear la estimación de modelos que incorporan la dependencia o interacción espacial entre las unidades geográficas. Bien, identificado estos dos efectos, estos dos grandes efectos espaciales que uno podría encontrar en un conjunto de datos, vamos a, fíjense, acá están los dos, pero sobre este primero es el que nos vamos a dedicar a partir de ahora. Es decir, vamos a abordar el tema de la dependencia o interacción espacial, o que más comúnmente la mencionamos como autocorrelación espacial. Bien, más formalmente la autocorrelación espacial la podríamos pensar como una versión reescalada de la condición de momentos o de la covarianza. La podríamos pensar así en la autocorrelación espacial, en donde Y sub i, Y sub j son observaciones de una variable aleatoria, la que estemos estudiando, en donde el subíndice me está indexando la localización, es decir, es la localización i y la localización j en el espacio. Información geográfica que habitualmente se mide por latitud y longitud. Bien, ahora, dada una muestra de n observaciones, en un corte transversal, nosotros tendríamos n por n-1 sobre 2 covarianzas, que deberían ser estimadas. Es decir, por simetría de la matriz, es por eso que estas son las covarianzas. Si no, serían n por n-1, pero por simetría de la matriz de covarianzas, en realidad n por n-1 sobre 2 son las covarianzas que debemos estimar, pero tenemos n observaciones. Por lo tanto, esto plantea la imposibilidad de estimar, porque tenemos más parámetros que datos para estimar. Entonces, lo que se hace es imponer algún tipo de restricciones a las formas en que interactúan las observaciones. Recuerden que las covarianzas nos están midiendo de alguna manera, lo que están captando es la forma en que interactúan las observaciones. Entonces, la propuesta es imponer algún tipo de restricción
a la forma en que interactúan las observaciones de manera tal de reducir la cantidad de parámetros a estimar. Al menos se pueden mencionar dos enfoques para estimar esa covarianza espacial, o sea, esta cantidad que va a tratar de captar justamente la forma en que interactúan las unidades espaciales. Si estamos trabajando con datos geoestadísticos, es común a esa covarianza expresarla como una función de la distancia entre todos los pares de localizaciones. Y eso, en definitiva, nos lleva a la construcción de un variograma o semivariograma. Es decir, para la gente que trabaja con datos espaciales, es común la construcción de un semivariograma, que en definitiva lo que permite justamente es estimar esa covarianza espacial, tratar de cuantificar esa interacción que existe entre las distintas unidades geográficas. Ahora, cuando estamos trabajando con datos regionales o datos áreales, en realidad no se construye un variograma o semivariograma, sino lo más frecuente es la construcción de una medida de similitud para la variable aleatoria que estamos analizando y otra medida de similitud para la localización. Y esta segunda medida de similitud para la localización es lo que se materializa en la famosa matriz de contactos o matriz de pesos espaciales. Es decir, por un lado, vamos a construir una medida que trate de cuantificar la similitud en los valores que asume la variable. Y por otro lado, una medida, vamos a construir, digamos, una herramienta que trate de expresar o de captar la similitud en las localizaciones, que eso se hace operativo a través de la construcción de esta matriz W. La famosa matriz W, en definitiva, describe la conectividad entre esas n unidades que se encuentran localizadas. La construcción de la W al menos está basada en dos supuestos. Por un lado, un criterio que va a definir quiénes son vecinos y quiénes no son vecinos. Y luego, en una segunda etapa, un supuesto acerca de los pesos espaciales. Es decir, de alguna manera hay que cuantificar el grado de interacción que hay entre esas unidades. Porque sería un supuesto muy restrictivo pensar que todas las unidades geográficas interactúan de la misma manera. Entonces uno podría pensar que, y esto es fundamentalmente basado en aquella primera ley de la geografía de Tobler, que habla de que los que están más cercanos tienden a ser más parecidos y mientras más lejanos, más disímiles. Entonces, uno cuando calcula los W, lo que trata justamente es de ponerle un peso a la interacción entre las distintas unidades geográficas. Bueno, cada uno de los elementos de esa matriz W lo vamos a simbolizar con la letra W sub IJ, en donde I y J me están identificando las unidades que yo estoy analizando. Si tengo, por ejemplo, nosotros, en este caso, en el ejemplo que estamos trabajando, tenemos 531 departamentos. Eso implica que nuestra matriz W va a ser de orden 531, es decir, va a tener 531 filas y 531 columnas. Bien, por convención ninguna región puede interactuar consigo misma, eso es que siempre en la diagonal principal vamos a tener ceros. Y bueno, si uno mira, por ejemplo, la primera fila, lo que me está mostrando son los pesos, digamos, está cuantificada el peso de la interacción de todos los departamentos con el departamento 1. O sea, acá mido la interacción entre uno y sí mismo, que por convención es 0. Acá esto está midiendo la interacción entre la unidad 1 y la 2, la 1 y la 3, la 1 y la 4, la 1 y la n. Bien, de más está decir que la construcción de la matriz W es central en la econometría espacial, porque todos los análisis que hagamos nosotros a posterior van a depender de cómo definimos esa matriz W. La forma más tradicional es bajo criterios geográficos. Y básicamente uno puede mencionar dos.
el criterio de contigüidad, si comparten límites o no. Este es el típico caso de polígonos regulares, que en econometría es muy raro que nos encontremos con esto. La mayoría de las situaciones pueden ser descritas de forma más adecuada como está a la derecha, es decir, siempre estamos en presencia de polígonos irregulares. Entonces, la idea de contigüidad es si comparten un límite, se consideran vecinos, si no, son no vecinos. Cuando uno trabaja con polígonos regulares es típica, aunque después se han extendido también a los polígonos irregulares, las estructuras de tipo torre, tipo alfil, tipo reina. En realidad, la que se utiliza con mayor frecuencia es tipo reina, ya que la tipo torre solamente considera, la tipo alfil solamente considera vecinos los que comparten un vértice. Tipo torre, los que comparten un lado, y el tipo reina es la combinación de los dos. Es decir, o comparten un lado o comparten un vértice. La más frecuente que uno puede, de los criterios por contigüidad, es el tipo reina, que son los que están previstos en los software estadísticos. Acá tienen ejemplificada una matriz W para este caso. Fíjense en que tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá hay 8 unidades geográficas, por lo tanto es una matriz de 8 por 8. Y acá se trabajó con pesos binarios. Es decir, 1 si es vecino, 0 si no es vecino. Y acá lo que estamos suponiendo es que el peso, la interacción entre todas las unidades es la misma, o sea, porque los pesos son similares. Fíjense que si miramos, por ejemplo, la primera línea corresponde a la unidad 327, que es esta. Esta unidad tiene 3 vecinos, la 329, la 332 y la 495. Entonces, estos 1 corresponden, es porque son vecinos con esas unidades. La 327 es vecina con la 329, con la 332 y con la 495. Entonces, y el resto se completa con 0. Los ceros indican que no son vecinos, por lo tanto, supone que las observaciones entre esas unidades son independientes. Y si es 1, entonces ahí estamos suponiendo que esas observaciones interactúan entre sí y el peso de la interacción está dado por ese coeficiente. Profe. Sí. Entonces, la matriz W va a ser con unos y ceros nada más, no, siempre. No necesariamente. Este es el diseño más simple. El diseño más simple es construir matrices binarias. Uno, y eso lo vamos a ver ahora, que uno podría, en vez de utilizar criterio de contigüidad, podría utilizar un criterio de distancia. Entonces, definir umbrales de distancia. Es decir, digo bien, dos departamentos van a ser vecinos si la distancia entre esos departamentos es menor a tal valor. Entonces, calcular distancia supone, como nosotros estamos trabajando con áreas, con polígonos, para poder calcular distancia, nosotros vamos a necesitar previamente calcular o determinar para cada uno de los polígonos un valor que sea representativo del polígono, que es lo que frecuentemente uno trabaja con los centroides. O sea, el centroide es un punto que uno elige, se determina por propiedades geométricas y es un punto que uno selecciona para cada departamento. Pero uno, como yo les mencionaba antes, podría pensar en otro valor. Por ejemplo, la cabecera del departamento podría ser, o sea, trabajar con las coordenadas de la cabecera de cada uno de los 531 departamentos. Uno podría trabajar con umbrales de distancia, pero luego uno podría decir, determino un umbral para determinar si son o no vecinos. Y después, en la segunda etapa, que tengo que calcularle el peso,
la solución más simple es pesos binarios, 1 y 0. Obviamente que cuál es la limitación de los pesos binarios y que le estamos asignando el mismo peso, digamos, la intensidad de la interacción entre las unidades que son vecinas, estamos diciendo que es la misma. Y podría ser que no sea. Entonces, esa es una restricción de los pesos binarios. Por eso uno puede encontrar alternativas un poco más flexibles. Bueno, obviamente, dadas las coordenadas de esos puntos que elijamos como representativos del polígono, vamos a calcular las distancias. Bueno, acá hay distintos tipos de distancias. La más comúnmente utilizada es la distancia euclídea, pero uno podría utilizar otro tipo de distancia. Los pesos binarios, y acá viene un poco a responder la pregunta, podrían reemplazarse por alguna función de la distancia. Es decir, fíjense que acá estamos trabajando con la inversa de las distancias y esto en general está apoyado un poco por esta ley de la primera ley de la geografía de Tobler, que plantea que, fíjense que como estamos tomando la inversa de la distancia, estamos suponiendo que a medida que está más lejos el vecino, la distancia es mayor y el peso es menor. Entonces, esta forma de calcular los pesos supone que el peso de un vecino va a ser mayor mientras más cerca esté. Y bueno, acá tenemos un coeficiente alfa que obviamente tenemos que imponerle como condición que sea mayor o igual a 1 para que respete esta lógica de que mientras más lejos me ubico, menor es el peso. Hay muchísima, acá hay muchísima bibliografía en cuanto a cómo determinar esos pesos. Es decir, muchas alternativas utilizan la distancia, pero la forma de operacionalizar esto es diferente. Y acá no quiero dejar de mencionar que estos dos criterios, tanto el de distancia como el de contigüidad, son criterios geográficos. Es decir, cuando hablamos del espacio, los restringen al espacio geográfico, pero el espacio, la idea de espacio no solamente se restringe al espacio geográfico, uno podría pensar en un espacio económico, social. Por ejemplo, uno podría establecer que, por ejemplo, dos países, supongamos que estemos trabajando con países, que dos países son vecinos, ya no si comparten una frontera, sino, por ejemplo, si tienen un flujo comercial determinado. Entonces, con ese criterio, si yo trabajo con un criterio geográfico, Argentina y Ecuador no serían vecinos, con un criterio geográfico de contigüidad. Pero si utilizo otro criterio, como podría ser, bueno, si Argentina y Ecuador mantienen un flujo comercial de importaciones y exportaciones, entonces los voy a considerar como vecinos. Entonces, las distancias, estas distancias que nosotros estamos calculando, si uno tiene la idea del espacio geográfico, son distancias geográficas, distancias entre puntos, pero uno podría pensar en otro tipo de distancias. Fíjense que acá, a modo de ejemplo, yo propongo que estos pesos determinarlos en términos de la distancia entre z sub i y z sub j, pero z que mide, por ejemplo, el ingreso per cápita. Entonces yo podría tomar, en el caso este nuestro, el ingreso per cápita de un departamento y de otro departamento. Entonces, esa es otra forma de establecer quiénes son vecinos y quiénes no, y el peso, en definitiva, de esas interacciones. Ahora, una de las restricciones que presenta este tipo de análisis es que si esa variable que yo estoy utilizando para cuantificar esta distancia económica o sociológica está relacionada con la variable que yo estoy estudiando, con la variable, por ejemplo, con la fecundidad en este caso, tendríamos un problema de endogeneidad. Entonces, y eso generaría complicaciones en las estimaciones. Por eso es que habría que tratar de garantizar la exogeneidad. Siempre se trata de que las matrices W
se determinen en forma exógena, porque eso es una garantía que tenemos de que no va a haber después problemas en la estimación. Que eso sucede cuando uno en la construcción de las W usa esta otra alternativa, que son estas distancias sociológicas o económicas. Por eso es que, si bien los primeros desarrollos trabajaban, se restringían a las distancias geográficas, por eso el criterio de distancia geográfica y de contigüidad, después eso se ha extendido y no solo se limita a la noción del espacio como espacio geográfico, sino es mucho más amplio. Bueno, definidos los pesos espaciales, es bastante habitual transformar esa matriz. La transformación más habitual es la de estandarizar la matriz. En realidad lo que uno hace es una transformación a cada una de las filas, que es lo que se llama normalización por fila. Lo que uno consigue es que la suma de los pesos en cada fila sea 1. La idea de usar estas propiedades es, se puede probar que mejoran las propiedades de los estimadores. Hay distintas formas de normalización, por fila, por columna. Esta es la que utiliza, por ejemplo, Geoda, utiliza la normalización por fila. ERE, en ese sentido, es más flexible, o Stata, y está la posibilidad de utilizar otras técnicas para normalizar los datos. La elección del criterio de vecindad, obviamente que es un criterio a priori que fija el investigador, podría construirse desde la teoría, eso sería lo ideal, poder justificar desde la teoría por qué elijo este criterio para definir si dos unidades son vecinas o no y para justificar el peso que le voy a asignar a esa interacción. Hay algunos lineamientos muy útiles para poder elegir cuál es la W más adecuada. Acá hay un trabajo de Griffith del 96. Y algo de lo que le mencionaba recién, el desarrollo econométrico tradicional supone que W tiene elementos exógenos a la especificación econométrica. Eso supone que nosotros no deberíamos utilizar para definir esa W variables que estén consideradas en el modelo que estamos estudiando. Es decir, si estamos estudiando la fecundidad, y uno no debería utilizar en la definición de W alguna de las variables que estén vinculadas al fenómeno que estamos estudiando, porque eso afectaría la exogeneidad de la W y generaría problemas de endogeneidad en el modelo. Pero bueno, esta es la parte más crítica o quizás más cuestionable o más arbitraria, en el sentido de que todo lo que hagamos con posterioridad, todo lo que proponga Marcos mañana y el viernes en cuanto a incorporar estos efectos espaciales en los modelos, supone primero definir una W. Y obviamente que lo que uno hace generalmente es prueba varias W, y lo ideal, que sería lo mejor que nos podría pasar, que los resultados sean bastante estables. Es decir, si yo pruebo distintas W y los resultados son muy parecidos, entonces me puedo quedar tranquilo. El problema es cuando uno trabaja con distintas W y los resultados son muy diferentes. Entonces, bueno, por ahí hay algunos profesores que sugieren, bueno, quédese con la que le dé los mejores resultados o con los que pueda justificar. Pero obviamente, siempre, bueno, sobre eso seguramente Marcos va a hablar el viernes en cuanto a que hay como dos líneas. Uno podría, en base a la teoría, proponer un modelo, o está la otra línea que dice, mira los datos y ve en base a los datos cuál es el modelo más adecuado. El tema es que después hay que interpretar y uno debe poder justificar las variables que incluyó en el modelo y concretamente, en el caso nuestro, los efectos. Si yo decido incorporar la dependencia espacial en un modelo, deberé poder justificar el porqué de la inclusión de ese efecto. Bien, y en cuanto a la construcción... no sé si querés hacer el corte ahora de los 5 minutos que habían propuesto o son menos 10, menos cuarto, como quieras. Sí, hago un corte, sí, puede ser ahora y de paso, porque ¿qué nos quedaría? Construir la W
y después sí ya pasará. ¿Qué es lo que vamos a ver? Adelanto lo que vamos a ver a continuación. Primero, ver cómo GeoDA construye matrices, estas matrices de contactos W, y luego ya entrar a estadísticos que tratan de cuantificar la autocorrelación espacial. Y ahí vamos a hablar de autocorrelación global y local, y vamos a ver estadísticos que miden, pero siempre concentrándonos en la autocorrelación espacial, no la heterogeneidad. Y siempre hablando de autocorrelación espacial contemporánea, porque estamos trabajando con un corte transversal. Si estuviésemos trabajando con un panel de datos, ya podríamos hablar de autocorrelación espacial intertemporal. Es decir, ya incorporamos, además de la dimensión espacial, la dimensión temporal. Entonces la idea va a ser presentar algunos de los estadísticos que habitualmente uno utiliza para cuantificar la autocorrelación espacial global y local. Y esto de alguna manera es una antesala para lo que ustedes van a ver mañana y pasado, porque Marcos va a ir recuperando algunas de las cosas que nosotros, algunos de los elementos que hemos ido presentando. Desde ya el concepto de la matriz de pesos, pero también va a retomar la idea de la autocorrelación global y la autocorrelación espacial local. Bien, entonces hacemos un pequeño corte. Voy a fijar si hay alguna. Vamos a dejar de compartir. Vamos en la tabla. Esta columna, esa variable identifica a cada una de los 531 departamentos. Si no tuviésemos esa variable, la podemos añadir. O sea, ponemos añadir variable y el programa genera una variable que después la vamos a necesitar, la vamos a tener que llamar acá. Entonces, primero hay que identificar esa variable. Tienen dos opciones, pesos por contigüidad y pesos de distancias. Acá tienen el criterio de contigüidad tipo reina y tipo torre. Uno podría trabajar con distintos órdenes. Por ejemplo, si yo trabajo con orden 1, son los vecinos de este departamento. Si es orden 2, serían los vecinos de mis vecinos. Bueno, habrá que ver, puede que en alguna aplicación empírica se justifique trabajar con un mayor orden. Fíjense que acá no está previsto la opción de alfil, porque en realidad las más utilizadas pueden ser contigüidad tipo reina y tipo torre. Entonces, hacemos crear y nos pide que le demos un número, por ejemplo, un nombre, W-C, de contigüidad, guardamos. Ahí está, archivo creado con éxito. Fíjense en que el archivo es w-c.gal. Las matrices por contigüidad creadas por GeoDA tienen esa extensión .gal, y esos archivos uno los puede editar. Uno podría entrar y modificarlos. Fíjense, si los hago muy rápidamente. Esperen que lo encuentre. Acá está. Fíjense, si yo lo abro con un bloc de notas, tiene esta estructura. ¿Cómo se lee esto? No sé si alcanzan, bueno, si lo alcanzan a ver, pero tienen un 1 y al lado un 2. ¿Qué quiere decir? Que la unidad 1 tiene 2 vecinos y los números que están abajo, 5 y 6, están identificando a esos 2 vecinos. La unidad 2 tiene 2 vecinos. ¿Quiénes son? 3 y 9. La unidad 3 tiene 7 vecinos. ¿Y quiénes son? 2, 9, 10, 20, 27, 28 y 36. Uno podría
modificar esto. Es decir, yo podría entrar y agregar algún vecino o modificar. Eso cuando se suele hacer. Hay un problema que suele suceder y que habría que... Yo no... Gestor de Pérez. Bueno, ya no lo mencione, que es un problema cuando uno tiene que construir una W, que es la existencia de islas. ¿Qué se entiende por isla? Una unidad geográfica que no tiene vecinos. Y que podría presentarse cuando uno elige el criterio de contigüidad o básicamente cuando uno elige el criterio de contigüidad. Porque si uno trabaja con un umbral de distancia, el problema lo podría resolver fácil. ¿Cómo? Fijando un umbral tal que garantice que todos tengan al menos un vecino. O también está el otro criterio de cada vecino más cercano. Entonces, de esa manera yo garantizo que todos van a tener, no solo que todos van a tener vecinos, sino que todos van a tener la misma cantidad de vecinos. Ese es el criterio de cada vecino más cercano, que considera la distancia, pero ya no fija un umbral, sino que dice, uno podría construir una W con 5 vecinos más cercanos. Entonces, ¿quiénes van a ser vecinos? Los 5 departamentos que estén más cerca. Por más que no sean contiguos, porque el criterio es otro. Fíjense en esta matriz que creamos, acá les muestra algunas propiedades. Tipo reina, es una matriz simétrica, orden 1, 531 observaciones, ya que les da algunas descriptivas. El número mínimo de vecinos, el número máximo, el número promedio y la mediana. Fíjense, en promedio tienen 5,53 vecinos. Y bueno, acá uno puede construir, les muestra un histograma con los números de vecinos. Fíjense que acá la frecuencia sería el número de departamentos que tienen un vecino, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El mapa de conectividad, fíjense que esto es interesante, muchas veces visualizarlo. A ver, me voy a concentrar en un sector. Fíjense, si yo marco, me posiciono con el cursor, digo, el que está pintado en verde es el departamento que me interesa. Los que están en blanco son los que se consideran vecinos, por criterio de contigüidad. Entonces, si uno se va moviendo, va viendo, uno va viendo cómo, o sea, esto lo que les permite es ver los vecinos. Es interesante muchas veces cuando uno define, porque muchas veces uno define la matriz, vecinos más cercanos por contigüidad, y está bueno mirar para ver quiénes son vecinos, porque muchas veces uno analizando esto se da cuenta de que hay algunos que en realidad o terminan estando muy alejados y en realidad no son. Es bastante justificable pensar que son vecinos. Entonces, bueno, eso lo pueden hacer con el mapa de conectividad, y el gráfico de conectividad lo que hace es, ¿qué hace el gráfico de conectividad? Une los centroides con una línea. Es decir, por ejemplo, este departamento tiene 1, 2, 3, 4 vecinos. Y esas líneas, esas poligonales, unen los centroides del departamento que me interesa estudiar y de sus vecinos. Entonces, esa es la matriz W. También uno podría construir una W utilizando los pesos de distancias. Es decir, ese sería otro criterio. Discúlpame, Sí. estoy un poco preocupado por la batería que veo de tu compu. No sé si no está enchufada o está enchufada y no tiene nada que ver. No está enchufada. Como no me salió todavía la señal, no, ahora la acabo de conectar, gracias. Sino que acá sí, el indicador está bien bajo, pero todavía no me había saltado la alerta. Lo tenía ahí en mano para... Fíjense que uno podría construir una W, bueno, podría,
digo podría porque no me está dejando, utilizando, bien, acá donde dice peso de distancia les da la opción de, por ahí ustedes después ya vemos si más adelante me permite activarlo, está la opción de fijar un umbral de distancia y van a ver que el programa ya les marca la mínima distancia que garantiza que todos tengan vecinos, porque si uno incluye un umbral menor a ese valor, les va a salir el mensaje de que hay una isla, o al menos una isla. Eso, que haya islas, genera problemas después para estimar. Por eso es que uno debería después manipular la W para evitar eso. Si estamos trabajando con un umbral, bueno, la solución es fijar un umbral que garantice que todos tengan al menos un vecino. Si estoy tomando el criterio de cada vecino más cercano, lo tengo resuelto el problema. Nunca va a haber islas. Pero si estoy trabajando con contigüidad, podría suceder que haya islas. Entonces uno podría entrar y manipular, es decir, agregarle arbitrariamente un vecino para que no tenga islas y después no tenga problemas con posterioridad al momento de estimar. Ya vamos a ver después, por ejemplo, para calcular Moran o si quiero estimar un modelo. Bien, no me permite hacerlo. Entonces tiene las dos opciones, el umbral de distancia o bien la opción de cada vecino más cercano. Recuerden que la opción de cada vecino más cercano no es, la W no es simétrica. En los otros sí, si uno trabaja con un umbral de distancia y si trabaja con criterio de contigüidad, sí son, las matrices sí son simétricas. Pero obviamente cuando hacemos la normalización por fila, se rompe esa simetría. Recuerden que la justificación de hacer esa normalización por fila tiene que ver con las propiedades estadísticas de los estimadores. Bien. Estadísticos que tratan de captar la autocorrelación espacial. La idea central, obviamente, es capturar la autocorrelación espacial de los datos. Todos los estadísticos que captan la autocorrelación espacial básicamente combinan dos tipos de similitudes. Una entre los valores de la variable y otra entre las localizaciones. Para capturar la similitud en las localizaciones es donde aparece la matriz W. Entonces, esta es la forma general de todos los estadísticos de autocorrelación espacial. Acá deberíamos distinguir autocorrelación espacial global versus local. Las medidas globales, como lo dice la palabra, primero, usan la información completa, todo el conjunto de datos, y obtienen un único valor, que es un valor promedio para todo el espacio geográfico. Es decir, vamos a obtener un único valor, un único coeficiente que va a captar la autocorrelación espacial y que es común para todo el espacio geográfico. En cambio, cuando trabajamos con medidas locales, la ventaja es que estamos examinando también la autocorrelación espacial, pero no en todo el conjunto de datos, sino en un subconjunto de datos. De manera tal que vamos a generar ya no un único valor, sino varios valores. Y tantos valores como unidades tengamos. Es decir, si tenemos 531 departamentos, vamos a tener 531 coeficientes, que van a estar captando la autocorrelación espacial, pero local. En definitiva, yo me paro en cada departamento y ¿qué considero? La información del vecindario. El análisis local, ¿qué ventaja tiene? Que permite detectar la presencia de clústeres espaciales. ¿Qué entendemos por un clúster espacial? Un agrupamiento de unidades tal que es poco probable que hayan ocurrido por el azar. Es decir, ese agrupamiento, ¿por qué ocurre? Y porque hay un patrón espacial subyacente. Es decir, es muy poco probable que ese agrupamiento sea por el azar. Entonces, ese tipo de agrupamiento, que son los clústeres espaciales, uno los puede identificar a partir de un análisis local. Tema que va a retomar Marcos mañana.
¿Qué otra? Algo quería aclarar. Y estas medidas locales también permiten identificar los atípicos espaciales. Entonces, nosotros ya antes en un análisis exploratorio simple habíamos identificado atípicos. Bueno, acá ya hablamos de los atípicos espaciales. Menciono, de los test globales, tenemos el IDEMORAN, Getty, Getty-Sort, y dentro de los test locales también tenemos, acá estamos viendo las versiones univariadas. Ustedes ya van a ver que Geodat también provee, tiene una propuesta bivariada y multivariada para algunos de estos coeficientes. En el caso del índice de Moran, bueno, no me voy a detener en la expresión. Ya sabemos que es un coeficiente que asume valores entre -1 y 1. Según los valores que asume, es la interpretación. Una aclaración: generalmente uno, para determinar si la autocorrelación es positiva o negativa, toma como referencia el 0. Lo correcto es tomar el valor esperado, que es -1 sobre n-1. Lo que sucede es que cuando n crece, ese valor converge a 0. Pero ese es el valor que se debería tomar como referencia. Bueno, ya habíamos hablado antes, la autocorrelación positiva implica predominancia de observaciones con vecinos que asumen valores similares. Es decir, en un departamento con un nivel de fecundidad alto, rodeado por departamentos con un nivel de fecundidad alto. O bien, bajo-bajo. En los dos casos hablamos de autocorrelación positiva. Es decir, hay similitud en los valores de la unidad y su vecindario. La negativa, cuando se da justamente la situación inversa, tenemos un departamento con un nivel alto rodeado de departamentos con un nivel bajo o viceversa. A los efectos de testear si esta autocorrelación espacial global es significativa o no, bueno, podemos usar, hay dos alternativas. Podemos utilizar este resultado, digamos, se puede probar que el IDEMORAN asintóticamente tiene distribución normal, o podemos utilizar una aproximación computacional, que es concretamente la que usa Geodat, que es un test de permutaciones. Por eso es que lo que calcula, más allá de que dice valor P, es un pseudo valor P. Se llama un test de permutaciones porque lo que hace es construir una distribución de referencia permutando una cantidad determinada de veces los valores de la variable en todo el espacio geográfico. Con eso construye la distribución de referencia y luego lo que hace es comparar el valor observado con esa distribución de referencia para calcular este pseudo valor P. Este es el típico diagrama de Moran, el diagrama de dispersión de Moran, en donde acá podemos identificar los famosos 4 cuadrantes. Recuerden que estos cuadrantes se fijan en términos de los promedios. Por ejemplo, acá estamos considerando la variable hijos. Y a la derecha tenemos, cuando decimos valores altos de la variable hijos, nos estamos refiriendo a valores mayores a la media. Y a la izquierda tenemos valores bajos. Y en el eje de ordenadas tenemos la variable hijos rezagada espacialmente. Esta variable, ¿cómo se obtiene esta variable rezagada? Y bueno, multiplicando el vector de observaciones por la matriz W. De esa manera uno construye, si el vector de observaciones I, que tiene dimensión n por 1, uno lo premultiplica por la matriz W, la matriz de contactos, lo que obtiene es un vector de valores rezagados. Básicamente, también los valores de esa variable rezagada los clasificamos según estén por debajo de la media o por encima de la media. Esto es lo que permite identificar estos 4 cuadrantes y uno dice alto, alto, es decir, ¿qué quiere decir? Estos valores que están acá, alto, alto, son departamentos que tienen un nivel de fecundidad mayor a la media, que están rodeados por vecinos que tienen un valor de fecundidad mayor a la media. Y en este otro cuadrante, el 3, tenemos departamentos que tienen un nivel de fecundidad menor a la media, que están rodeados de vecindarios
que están rodeados por departamentos que tienen valores de fecundidad menores a la media. Y en el cuadrante 2 y 4 tendríamos lo que potencialmente podrían ser atípicos, porque son departamentos. En el cuadrante 4 tengo departamentos con un nivel alto, rodeados de vecinos que tienen un nivel menor a la media, y acá al revés, en el cuadrante 2. Digo potencialmente atípicos porque lo vamos a confirmar con el análisis local. Acá está, fíjense, esta es esa distribución de referencia que yo les hablaba, la que está en color lila. Esta distribución de referencia se construye permutando, en este caso se permutó 499 veces, se permutan los 531 valores de fecundidad 499 veces en todas las localizaciones. Entonces, lo permuto una vez, calculo el valor de Moran. Lo permuto otra vez, calculo el valor de Moran. ¿Cuántas veces lo permuto? La cantidad de veces que fijemos. Generalmente se suele trabajar con 499. Entonces, a partir de estas 499 permutaciones, construyo esta distribución de referencia y esta línea en verde me está indicando el valor observado del estadístico y de Moran, y a partir de eso uno calcula este pseudo valor P, que, bueno, se interpreta como, lo interpretamos como un valor P, es decir, como es menor a un nivel de significación, supongamos que trabajamos con un 1%, decimos que hay autocorrelación espacial global significativa. Recuerden que es autocorrelación contemporánea, porque estamos en un corte transversal. Bueno, el test de Getty y el de Getty-Sort también tratan de captar la idea la misma, es decir, construyen un único valor que capta la autocorrelación espacial en todo el espacio geográfico, y los test locales, a diferencia de los test globales, lo que hacen justamente es ya no calcular un único valor, sino un valor para cada localización. También este test de Moran local, también tenemos la opción de utilizar la aproximación normal o bien esta aproximación computacional, es decir, el mismo test de permutaciones que mencionamos recién. Acá hablamos de un test de permutaciones condicionales porque en realidad se conserva el valor en el punto I, es decir, el valor, si me posiciono, recuerden que tenemos un coeficiente para cada departamento, entonces me paro en un departamento y lo que permuto son el resto de los valores. El valor de la variable en esa localización no se modifica. O sea, y con esa restricción construyo la distribución de referencia y luego determino ese pseudo valor P. Bien, voy a ver si me permite. Bien. Vamos a ir a en espacio. El I, bueno, el I de Moran univariante no se justifica, es el que les mostré recién. Veamos el I de Moran local univariante. Por ejemplo, para la variable hijos, uno tiene que identificar la matriz de pesos, W, aceptar. Acá les da la posibilidad de mostrarles el diagrama de dispersión de Moran, el mapa de clúster y el mapa de significación. Hacemos aceptar, fíjense en que les muestra 3 mapitas. Este es el diagrama de Moran, el que vimos antes. Este es, bueno, fíjense, acá este es el mapa de clúster, que se llama GeoDA, aunque hay que hacer una aclaración. En realidad lo que está representado gráficamente no son los clústeres, sino que son los núcleos de los clústeres. El clúster está definido por el núcleo y su vecindario. Y este es un mapa de significación.
la significación asociada a cada uno de estos departamentos. Fíjense, recuerden que calculo un coeficiente para cada departamento. Los que están pintados en gris son no significativos. De los 351 hay 317 no significativos. Y los que están coloreados en verde, acá está a qué nivel de significación son significativos. Bien, nos ubicamos en este mapa. Y lo que vamos a hacer es, botón de la derecha, vamos a fijar el nivel de significación por defecto para construir, para identificar estos clústeres, trabaja con el 0.5. Vamos a elegir 0.01 y fíjense, el filtro para el nivel de significación y aleatorización es el número de veces, cuántas permutaciones vamos a realizar. Vamos a elegir 999, generalmente se exige un número mayor de permutaciones en estos análisis locales y generalmente se exige un valor de significación pequeño. Fíjense que lo que está en rojo son los clústeres alto-alto, los que están en azul bajo-bajo, los que están en este celeste, bajo-alto, y los que están en este rosa, alto-bajo. Fíjense que esto lo podríamos mirar junto con el diagrama este de Moran. Fíjense que cuando yo pinto alto-alto, estos clústeres obviamente que van a estar en el primer cuadrante. Bajo-bajo están en este cuadrante. Fíjense que alto-bajo no hay ninguno, 0. O sea, hay departamentos en la sección, en el cuadrante alto-bajo, pero ninguno es significativo. Y bajo-alto hay uno. Vuelvo a repetir, lo que nos está mostrando acá son los núcleos de los clústeres. Es decir, no nos está mostrando todo el clúster. Por ejemplo, fíjense, bajo-alto, este acá sería un valor atípico. ¿Cuáles son los atípicos? Los clústeres que ustedes identifiquen en bajo-alto o alto-bajo. Esos serían los valores atípicos. Fíjense, el único, está acá al norte del país. Lo voy a ampliar. Fíjense. Ese es el departamento que tiene. Lo pinta de ese color porque tiene, evidentemente, el valor de la fecundidad en ese departamento es muy disímil al nivel de fecundidad en su vecindario. Ahora, ¿cuál es el clúster? Entonces, si yo hago botón de la derecha, conectividad, mostrar selección y vecinos, entonces, este es el núcleo del clúster y esos son los vecinos, los que están resaltados. Obviamente, fíjense, si yo me voy cambiando, siempre esta opción te muestra los vecinos. Bueno, a mí me interesan en particular, este sería el clúster bajo-alto. ¿Qué quiere decir bajo-alto? Que ese departamento tiene un nivel de fecundidad bajo y está rodeado por departamentos que tienen un nivel alto. Ese sería un clúster. Recuerden que la idea de clúster es un agrupamiento que es muy poco probable que haya sucedido por el azar, sino que se debe a un patrón espacial subyacente. Y, bueno, todos estos son, alto-alto, bajo-bajo. Y yo lo que les mostré acá en las diapositivas, yo lo que les había puesto era directamente ya uno, fíjense, les mostraba ese, que está al norte del país, y les mostraba este, por ejemplo, acá en la Patagonia, un ejemplo de un clúster alto-alto. Es decir, lo que marca el mapa, si bien dice mapa de clúster, lo que está mostrando es el núcleo.
Y después uno puede identificar, acá está ampliada esa región, puede identificar el vecindario de ese departamento. Este es el núcleo y este es el vecindario. Después les da la posibilidad de trazar esas poligonales que unen los vértices, pero bueno, lo importante es identificar en el mapa estos agrupamientos. Fíjense en que el análisis global, y no permite mirar esto, porque el análisis global calcula un único valor promedio que se supone que es constante en todo el espacio geográfico. El análisis local ya lo que supone, como va calculando la autocorrelación espacial para un subconjunto de datos, permite detectar esta variabilidad que existe y permite identificar justamente los clústeres y la existencia de valores atípicos, que en este caso tenemos solamente uno. Los otros criterios que están presentes acá, con algunas pequeñas variantes, son similares. El local de Getty y el de Gettysord tratan también de detectar lo mismo, es decir, esta variabilidad en la autocorrelación espacial, y todos permiten identificar clústeres, no son equivalentes, es decir, podríamos encontrar alguna diferencia entre los clústeres que identifica un criterio, un estadístico y otro, y por ahí tienen algunas desventajas, como por ejemplo que el de Gettysord no permite identificar los atípicos, solamente permite identificar los clústeres. Es decir, cada uno tiene algún tipo de restricción y bueno, evidentemente las formas en que se interpretan los coeficientes también. Todos estos coeficientes uno le podría pedir al software que los grabe. Es decir, uno podría grabar, estoy pensando en los indicadores locales, que uno tiene un valor para cada departamento, no en un índice global que es un único valor. Pero todo esto uno lo podría guardar en la base de datos.